y los procesos posteriores que ocurren desde 1978 y hasta la fecha, con el intervalo de régimen militar que surge del cuartelazo del 3 de octubre de 1968 y que tiene dos fases. La primera del general Velasco Alvarado y la segunda del general Morales Bermúdez. En esa segunda fase se convoca a una asamblea constituyente que es con la finalidad de elaborar una nueva constitución. La asamblea constituyente tiene mayoría de integrantes del Partido Aprista Peruano y del Partido Popular Cristiano, que había sido constituido pocos años antes. La Carta del año 78 79 ha sido objeto ya de debate público después de que fuera sustituida por la Constitución actualmente vigente de 1993. Esa última se produce después del golpe del 5 de abril de 1992. Yo no quiero hacer ningún comentario respecto al contenido de la Constitución del año 93, porque ojalá el Parlamento pueda ponerse de acuerdo a fin de modificarla o sustituirla por otra más acorde con el criterio democrático que impera en el país. Lo que debo decir es que ese periodo que está asignado por las elecciones de 1980, 1985 y 1990 es un tramo en la vida republicana en que sí se expresa la voluntad del pueblo peruano en forma nítida y limpia. Ya se había hecho la reforma electoral y se había introducido la cédula única, que es una forma de permitir no solamente la igualdad de los candidatos, sino que los electores puedan votar por quienes quisieran que fueran al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República. Es decir, la cédula única permite que los electores sufraguen por los candidatos que, en concepto de ellos, son los más idóneos, los que representan la voluntad del pueblo. Rojas Amanés hace el comentario en base a las cifras electorales de los años 1995, 2000, 2001 y 2006 para concluir expresando su preocupación respecto a lo que puede ocurrir el año 2011 frente a la confrontación de los partidos que actualmente considera que son débiles, pero con ciudadanos que son conscientes de cuáles son sus obligaciones y sus aspiraciones, y los eventuales candidatos que aspiran llegar a gobernar el país con postulaciones que en el fondo expresan actitudes radicales o violentas. En este aspecto se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el autor del libro, pero evidentemente hay que reconocer en él que está preocupado no solamente del acontecer del país en estos años en que hay democracia, sino también de lo que puede ocurrir a partir de la renovación de los poderes públicos en el año 2011. Hay una omisión. No se refiere el autor del libro a los procesos municipales
y regionales del año 2010, que van a dar la pauta que va a permitir tener el pulso de lo que piensa el país en cuanto a la renovación de los poderes del Estado. Por eso, yo creo que es importante que se tome en consideración que en el año 2010 los partidos políticos, solos o en alianzas, tienen que actuar a fin de hacer planteamientos que estén acordes con las aspiraciones del pueblo. No se puede estar pensando que el país recuerda lo que ocurrió en los gobiernos anteriores. Yo podría estar también formulando algunos comentarios en cuanto a los dos regímenes de Acción Popular. En el primero se restituyó, por ejemplo, el derecho conculcado durante 40 años al pueblo peruano de elegir sus gobiernos locales. La ley 14669 permitió que el 15 de diciembre de 1963 se tuvieran elecciones municipales con participación de hombres y de mujeres. Este fue un acto trascendente para que de esa manera los municipios no fueran juntas de notables ni tampoco juntas municipales transitorias, porque se pudo haber hecho las elecciones municipales durante el gobierno del presidente Bustamante Rivero, si es que en vez de dictarse la legislación que estableció las juntas municipales transitorias, se dictaba la ley de elecciones municipales. Pero eso es ya el pasado. El futuro tiene que ser la reforma del Estado, que significa que no solamente deben haber gobiernos municipales con recursos para que puedan ser aplicados oportunamente y no en víspera de cumbres que crean problemas muy graves en las ciudades, sino también gobiernos regionales que permitan afrontar los problemas de las macrorregiones. Actualmente, cada departamento es una región y este es un hecho que no puede dejarse de anotar en un acto tan trascendente como el de la noche de hoy. Estamos con una constitución que ha convertido a los departamentos en regiones. El Perú no puede tener más de 6, más de 8 regiones. Este problema suscitado entre Moquegua y Tacna no debió existir, porque Tacna y Moquegua son departamentos más o menos pequeños que junto con Puno y eventualmente con Arequipa pueden constituir la macrorregión del sur y por lo tanto con recursos adecuados no tendrían por qué estar afrontando problemas como los que hemos sufrido en los últimos días. Además, los gobiernos no deben estar resolviendo los problemas que ya se crean, sino deben ser previsores. Deben dictar las normas legales adecuadas para prevenir situaciones de este tipo, porque evidentemente el canon minero, que es el tema de los sucesos de Moquegua, no puede ser distribuido de forma arbitraria o artificial. Tiene que responder a criterios que permitan el desarrollo más o menos ordenado de las diversas ciudades, de las diversas poblaciones. Yo no quiero extenderme más, sino afirmar que la Universidad de San Martín de Porres está cumpliendo una tarea importante al tratar temas que son de trascendencia nacional,
no son coyunturales, son problemas que trascienden en el tiempo y también en el espacio. Hay que hacer la reforma de la Constitución para que las regiones no sean lo que son ahora, para que el Parlamento no sea un mini parlamento. Ahora tenemos 120 congresistas con una población que pasa de 28 millones de habitantes, cuando el año 1900, o sea, hace más de 100 años, el Perú tenía una población que no llegaba a 3 millones, y el número de senadores y diputados, el Congreso era bicameral, pasaba de 200. Yo no pretendo que se aplique una fórmula matemática para que haya una proporción entre el número de habitantes de ahora en relación con lo de hace 100 años, pero sí debo señalar el hecho de que los gobiernos autoritarios tratan de achicar los congresos porque quieren que haya menor fiscalización. Leguía, por ejemplo, el año 20, en 1920, redujo el Congreso a 110 diputados y a 35 senadores, porque tampoco quería fiscalización. Y ya sabemos que el gobierno de Lonceño terminó con un golpe militar y el dictador fue sometido a un tribunal de sanción. Ahora las cosas han cambiado. El dictador ya no está sometido a un tribunal de sanción. Es posible que haya una sanción, pero aplicada por el Poder Judicial y con todas las garantías del debido proceso, porque solamente bajo un régimen democrático tiene que imperar la ley y la Constitución, y no pueden haber actos arbitrarios. Por eso, el estudio que ha hecho Álvaro Rojas Samanez es un estudio que se inspira en el bien del país. Ha buscado, en base a lo ocurrido en los 180 años de vida republicana, inspiración para plantear soluciones a partir del año 2011. Yo confío que el año 2011 el Perú pueda tener el gobierno que merece, un gobierno democrático que haga la justicia social que ha sido siempre la oferta electoral a lo largo de tantos decenios. Confío que nos inspire Álvaro Rojas Samanez del lugar donde se encuentre, para que los peruanos tengamos una solución apropiada el año 2011. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Es el turno del comentario de alguien que tampoco necesita una presentación, salvo la que nos obliga el rigor académico. Don Felipe Osterling Parodi, maestro, destacado abogado y político de las filas del Partido Popular Cristiano, es exministro de Justicia, exsenador y expresidente del Congreso de la República. Ha destacado de igual manera en el campo académico, siendo profesor principal en diversas universidades nacionales y como profesor visitante en universidades de Notre Dame, Harvard, Georgetown, New York y Columbia. Ha sido presidente de la Academia Peruana de Derecho y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Fue presidente de la Comisión Reformadora del Código Civil, promulgado en 1984. Exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y autor de numerosos libros sobre temas jurídicos, como entre otros el monumental Tratado sobre el Derecho de las Obligaciones de 16 tomos. Doctor Osterling, tiene usted